Hola, muy buenas tardes, mis amigos que me escuchan. Recibe un afectuoso saludo de tu amigo el profesor Gualberto Bernal, quien está transmitiendo en vivo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Hoy vamos a retomar la explicación de estas lecciones para el ingreso a nivel medio superior. Y vamos a ver el tema número 10, que es determina la congruencia o semejanza de diversos polígonos. Lee la información y realiza lo que se te pide. En una visita a la Ciudad de México, un grupo de estudiantes de arquitectura observaron un edificio construido en forma triangular. De ahí le surgió la idea de diseñar un conjunto habitacional de 5 edificios con la misma forma triangular y semejante entre sí, pero de diferentes tamaños. Uno de los estudiantes sugiere medir la base de la torre original y con esto bastará para realizar cualquier triángulo semejante a esta. Aparecen dos cuestionamientos. A. ¿Estás de acuerdo con que solo basta conocer una medida de un triángulo para hacer otros semejantes a este? ¿Por qué? B. Si no estás de acuerdo, puedes mencionar qué se necesita para que se puedan construir otros triángulos semejantes entre sí. Bueno, pues mediante el planteamiento de este problema, yo estoy sugiriendo la opción que está marcada con la letra B. ¿Y en qué me estoy basando? Bueno, para empezar, un triángulo se compone o debe tener o tiene tres datos valiosos importantes que le dan sentido a su formación. Es decir, que tres son lados y otros tres son ángulos. Entonces, para poder construir, para poder diseñar ya sea un triángulo congruente o en este caso semejante, que es parecido, cuando menos debemos conocer tres de estos 6 datos. Esto es fundamental. 3 de estos 6 datos. Describe qué se debe hacer para que a partir de una torre triangular que tiene una base de 40 metros, su lado izquierdo 100 metros y su lado derecho 120 metros, construir otra que sea semejante con una base de 80 metros y 200 metros del lado izquierdo y el mismo ángulo. Bueno, pues si alcanzamos a notar lo siguiente, por ejemplo, la base en el triángulo, la torre original es de 40 metros, pero en la nueva torre estaríamos hablando de que se está duplicando, es 80. Y el lado izquierdo de la torre original es de 100 y la nueva torre es de 200 metros en su lado izquierdo. Por lo tanto, aquí detectamos que los lados han aumentado al doble. Aquí la palabra que sale a relucir es que son proporcionales, o sea, están aumentando de la misma forma, de la misma manera. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el ángulo que se sugiere? El ángulo en ambos casos, tanto el original como el que se pretende construir en segunda instancia, debe ser el mismo en ambos casos. Si hay un ángulo interno de 45 grados en la torre original, también en el nuevo modelo a diseñar tendrá que ser de 45 grados. Es decir, los lados son proporcionales, pero los ángulos, aquí la palabrita que surge es que son homólogos, o sea que son iguales, los ángulos correspondientes son congruentes, tienen la misma medida. Anota si es falso o verdadero la aseveración que se da para construir triángulos semejantes. Bueno, las aseveraciones o enunciados son los siguientes. Primero,
Se conocen los tres lados de un triángulo y deben tener la misma razón de proporcionalidad. Es decir, que en el nuevo triángulo que se presume que es semejante, debe ser el aumento o disminución de sus respectivos lados de la misma forma. No se vale que un lado aumente al doble y otro al triple y luego el tercer lado lo disminuyamos, lo vamos a disminuir a la mitad. No, tiene que ser de igual manera. Bueno, aquí le puse verdadero. Ahora, segundo enunciado, se conocen dos ángulos solamente y con eso basta. No, no es suficiente porque recuerda lo que te mencioné en la página anterior. Necesitamos tres datos para que se lleve a cabo esto. Dos no son suficientes. Dos lados son proporcionales y se desconocen sus ángulos. Es que nos falta todavía conocer un tercer dato. Recuerda, son tres datos, dos no sirve. Solo se tiene la medida de un lado y su ángulo opuesto. Misma situación, necesitamos tres datos. Falso. De acuerdo a lo anterior, calcula un nuevo edificio que tenga 100 metros de base y sea semejante al original. Y aquí tenemos descripción, la información en la torre original, torre nueva y la razón. Bueno, vamos a completar esto. Bueno, pues aquí ya completamos la tabla. La base son 40 metros en el original. La nueva torre son 100 metros y la razón es nueva torre entre torre original, o sea 100 entre 40 nos da 2.5. 2.5 vendría siendo la razón de proporcionalidad. Ahora, lado izquierdo, 100 metros. ¿De dónde saqué este 250? Muy sencillo. Este resultado que obtuve de 2.5 lo utilizo multiplicando al 100. 100 por 2.5 me da 250 metros, que es el tamaño de la nueva torre. Y la razón sería 250 entre 100 es igual a 2.5 de nuevo. Y el último dato, el lado derecho, 120 metros. ¿De dónde sale este 300 metros? Te vuelvo a repetir, usamos la razón de aumento, o sea la razón de proporcionalidad, que es 2.5, y multiplicamos por 120. 120 por 2.5 te da 300 metros. La razón armada, que es la fracción, sería 300, la medida de la nueva torre, entre 120, que es la medida original, y 300 entre 120 te da 2.5, que te vuelvo a repetir, son las razones de proporcionalidad de los tres lados y deben ser iguales. Bueno, y surgen los siguientes dos cuestionamientos. ¿Qué medidas tendrá entonces el lado izquierdo? Bueno, pues eso ya lo obtuvimos en la página anterior. El lado izquierdo sería 250 metros. Mira, te lo voy a mostrar. Aquí lo tenemos. 250 metros. Y el lado derecho sería, pues, 300 metros. Y acá lo anotamos. Conforme a lo que tienen pensado los estudiantes, si se proponen con longitudes de las bases 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros y 80 metros, ¿qué medidas tendrán entonces las 5 torres de la unidad habitacional? Bueno, pues a ver, vamos a revisar. Aquí están las medidas. Pues vamos a darle una revisada a ver cómo se llena esto. Vamos a tener que ir analizando triángulo por triángulo porque trae errores. Mira, la primera torre dice que el armado que quieren hacer va a medir 15 metros en la base y el original es 40 metros. El lado izquierdo va a medir 45 metros el nuevo triángulo y el original son 100. Y del lado derecho estaba vacío y aquí son 120. Aquí puse una nota para poder encontrar la razón. Yo creo que vamos a tener que contrastar la torre original en su medida entre la nueva torre. Aquí tengo la razón que es 3 octavos. 3 octavos, para que sea una cuestión práctica, la estoy transformando a número decimal. ¿Cómo se hace esto? Una división. 3 entre 8
te da 0.375. Y en base a esto, aquí por un ladito te estoy dejando el armado de una regla de 3 simple para poder hacer los cálculos pertinentes de la primera torre. Arriba, ¿qué estoy poniendo? ¿O qué estoy anotando? X. ¿Por qué X? Porque desconozco la medida de la... a ver, aquí voy a hacer un cambio porque nos estamos ahí trastocando. Bueno, ya le hice la modificación. Hay que contrastar la medida de la nueva torre entre la torre original. Ahora, si yo utilizo este orden, aquí puedo salir con una regla de 3 simple. Nueva medida, X, la desconozco. Medida original, aquí abajo, 120. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque la razón, que es 3/8, me está indicando, como es una fracción propia, que la nueva figura, como es menor al entero, estamos hablando de una reducción. Si tú checas las primeras dos medidas, tanto de la base como el lado izquierdo, son menores a los originales. Entonces aquí va un número que es menor. Ya armé, entonces la regla es X 120, 3 entre 8. Se multiplica 120 por 3 entre 8. 120 por 3 entre 8 y me da 45 metros. Si tú haces la división de 120 entre 45 te da 0.375. Si tú divides 15 entre 40 te da 0.375. Pero si tú divides 45 entre 100 no te da 0.375. Señal de que aquí hay un error. Para que te dé este resultado, este número debe ser 37.5 metros. 37.5 entre 100 sí te da 0.375. Está algo confuso esto porque hay errores en la tabla. Bueno, vamos a ver si los podemos corregir. Bueno, vamos trabajando la segunda torre y también tiene error. Mira, si me baso en el último lado, que es el derecho, divido la nueva torre entre la original. 50 entre 120 me da 0.4166 o también 5/12. Bueno, este dato es la razón de proporción. Aquí el lado izquierdo debe medir 41.66 metros. ¿Por qué? Porque si divides 41.66 entre 100 te da este resultado, 0.4166. Y aquí la base está equivocada, porque 20 entre 40 no te da este resultado de 0.5. Para que pueda darse esta razón, la base debe medir 16.66. Ya que si tú divides 16.66 entre 40 te da aproximadamente 0.4166. Bueno, proseguimos. Bueno, para la torre número 3 tengo este dato completo. La nueva torre 25, la original 40. Bueno, si divido 25 entre 40 me da 0.625. Que esta debe ser la razón que se cumpla para los otros dos lados. Este dato está equivocado. Si quiero que la razón me dé 0.625 tengo que modificar. El lado izquierdo de la nueva torre debe medir 62.5 metros. Y el lado derecho de la nueva torre debe ser 75 metros. ¿Por qué? Porque 75 entre 120 te da 0.625. Ahora, la torre 4 y la torre 5 creo que están pues bastante completitas y correctas. Por ejemplo, 30 entre 40 nos da 0.75. ¿Por qué este dato? Aquí me explica que la razón es 6/8. 6/8, si tú divides 6 entre 8, 0.75. Bueno, ¿cómo le puedo hacer? Porque a lo mejor surge la pregunta, maestro, pues usted está colocando los resultados, pero ¿cómo le hago realmente para sacar mis respuestas? Porque en el examen pues voy a estar solo. Bueno, mira, yo te aconsejo lo siguiente. Si la razón viene en fracción, conviértela a decimal. Paso número 1. Si la razón viene en fracción, transfórmala a decimal. Y tú sabes que para transformar a decimal es mediante división. 6 entre 8 es 0.75. Bien, ahora,
Para encontrar la medida del lado original, o perdón, de la nueva figura contra el lado original, basta con que tú el original, por ejemplo 100, lo multipliques por la razón en decimal, es decir, 100 por 0.75 te da 75 metros, en este caso el 4. Y por ejemplo 120 por 0.75 te da 90 metros. Entonces, aquí está equivocado este dato de la torre 3, no es 75, debe ser 62.5. ¿Por qué? Porque pues 100 por 0.625 da 62.5. Y 120 por 0.625 da 75 metros. De la torre número 5, aquí me dice que la razón es 2. Quiere decir que la nueva torre está aumentada al doble en relación con las medidas originales. Por eso la original mide 40 y la nueva mide 80. El doble de 40 es 80. Por eso el lado izquierdo en el original mide 100 y en la nueva torre el doble, o sea 200 metros. Y por eso en el lado derecho el original mide 120, pero la nueva torre mediría 240. Una disculpa, pero bueno, yo no hice la tabla, pero estoy intentando medio componer esto porque si trae errores y espacios reducidos y luego se presta confusión. Dice, marca con una cruz si el criterio de congruencia es correcto o incorrecto de acuerdo con lo siguiente. Si consideras, déjame cambiarle aquí tantito. Dame un segundito porque le voy a colocar. Listo. Si consideramos un edificio en forma de triángulo, estaremos hablando de una congruencia de triángulos, sí o no. Número 1. Se conocen los tres lados iguales de un triángulo. Bueno, pues es que si yo tengo las medidas de los tres lados y utilizando esas tres medidas yo quiero diseñar un triángulo congruente, significa que es igual. Entonces, ¿esto se puede lograr? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Sí, sí es correcto, se puede hacer si tengo conocimiento de los tres lados. Ahora, número 2. Se conocen dos de sus lados que son iguales y con esto basta. No, esto es incorrecto y te vuelvo a repetir. Hace falta un dato más. Yo creo que aquí el dato que nos faltaría sería el ángulo que comprende entre esos lados. No sé si te acuerdas que nos enseñaron en la secundaria, tu maestro te debe haber enseñado que hay tres tipos de criterios básicos para congruencia y semejanza de triángulos. Se les conoce, no es raro, pero bueno, pues así se nos enseñó. LLL es cuando te dan los tres lados. Ala, ángulo, lado, ángulo. Y el lado que estamos hablando es el que está comprendido entre los ángulos. Y LAL, lado, ángulo, lado. Donde son dos lados que están unidos por un mismo ángulo. Déjame anotártelos aquí por un ladito para que no se te olviden. Entonces, yo te los anoté. Si conocemos los tres lados del triángulo, se puede fabricar un triángulo congruente o semejante al mismo. Si conocemos ángulo, lado, ángulo, y este lado es el que está sosteniendo a los dos ángulos, se puede construir también un triángulo congruente o semejante. Y si tienes lado, ángulo y lado, y este ángulo es el que une a los dos lados respectivos, también se puede construir un triángulo congruente o semejante. Te los vuelvo a repetir: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Bueno, aquí el punto 3. Tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo comprendido entre ellos. Dos lados y el ángulo. Ese es el criterio de lo que te mencionaba anteriormente. Es el LAL. Entonces,
Es correcto, sí se pueden hacer triángulos congruentes, o sea, iguales y hasta semejantes. Se conocen dos de sus ángulos respectivos. Bueno, es que ahí nos falta el tercer dato. Y el tercer dato, como me está dando dos ángulos, tendría que ser el lado en donde surgen, nacen o se encuentran esos ángulos. Entonces aquí es incorrecto. Para que fuera correcto, tendría que cumplirse el criterio que en este caso sería ala, ángulo, lado, ángulo. Bueno, para terminar, dice, te invitamos a revisar las siguientes páginas para que refuerces tu aprendizaje. Bueno, aquí vienen unos enlaces. Checa los videos, por favor, y te vuelvo a repetir, aquí lo que hay que considerar es la razón de proporcionalidad, que ya detectamos que es mediante fracción y que te recomiendo que transformes en decimal, y ahondar un poquito sobre estos tres criterios: lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado. Bueno, de mi parte es todo. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero verte a la próxima. Creo que nos faltan nada más 2 lecciones y con eso terminamos las explicaciones. Cuídate mucho. Bye.